Buenas noches a todos. Estoy viendo ya se están conectando. Vamos a darle unos minutitos a los demás para que se conecten. Ya veo que nuestro terapeuta invitado Blas Valenzuela ya se conectó. Dame unos segunditos, Blas, y te invito ahora. O mándame tú la invitación para yo aceptarte. Bienvenida, doctora Yasmín. Qué bueno tenerla por acá. Vamos dando un segundito más. Hoy vamos a estar hablando de cómo realmente están viviendo nuestros hijos esta cuarentena. Déjenme invitar al licenciado Blas Valenzuela que nos acompañe. Vamos a darle un segundito. ¿Me escucha, Blas? Sí, todo bien. Perfecto, bienvenido. Vale. Pues bueno, mi nombre es César Fernández, soy terapeuta cofundador de Praxis Psicología Integral y tenemos hoy con nosotros al licenciado Blas Valenzuela, que también trabaja con nosotros en Praxis. Bueno, cuando estamos allá presencial y ahora de manera lejana también, pues nos sigue acompañando. Blas, el tema que tenemos para hoy, eh, ahí le di un pin al título para que todo el que se conecte luego lo pueda seguir viendo, es Sí. cómo realmente están viviendo nuestros hijos la cuarentena. Como estuvimos hablando tú y yo, quisimos hacer énfasis en involucrar en este título la palabra realmente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a veces creemos que nuestros hijos están viviendo una cosa, pero en el fondo es otra. Yo entiendo que lo que uno ve del otro es su conducta. La conducta es lo visible que me indica cosas de la otra persona, pero no necesariamente me informa de qué está viviendo realmente esa persona. Claro. Dame un segundito que se me está descargando el teléfono. Voy a ponerle. Perfecto. Entonces, como decía, a veces podemos estar observando, por ejemplo, un chico, un niño, un adolescente que esté irritable, que esté de mal genio, pero ese mal genio no pudiera Ujú. estar indicando que pudiéramos entender que él simplemente está molesto por algo. Quizás es la conclusión más lógica, lo estoy viendo de mal genio, pues debe estar Vale. molesto, claro. Sí, Pero muchas veces esa irritabilidad, como tú bien sabes como psicólogo, no puede estar indicando muchas otras cosas, no puede estar indicando síntomas de depresión, no puede estar indicando, yo qué sé, incluso un muchacho que está ansioso y que tiene miedo, y que como tiene miedo está buscando que yo le preste atención, y si yo no le estoy prestando atención, quizás reacciona con irritabilidad. claro. ¿Qué? Entonces, lo que yo quiero que hagamos hoy es que indaguemos un poquito y nos imaginemos diferentes escenarios que analicemos con las personas que están aquí conectadas, eh, qué cosas pudiesen estar viviendo nuestros hijos realmente en esta cuarentena, Ujú, cómo nos damos cuenta de qué es lo que están viviendo y qué podemos hacer entonces para apoyarlos. ujú, ujú. Entonces Muy- cuéntanos un poquito. para dar una breve como introducción y Sí, ir un poco el tema, recordar que todo este tema de la cuarentena, el confinamiento, todas las situaciones que están pasando frente al COVID-19, es algo que no solamente se vive a nivel individual, o sea, no es algo que solamente mi hijo está viviendo, lo vivo yo, lo vives tú, lo vive la abuela, lo vive el abuelo, lo vive el colegio, o sea, es algo que se vive a nivel colectivo, que todos compartimos esta situación y aunque algunos presenten más síntomas que otros, tenemos la misma vivencia, o sea, de alguna claro. forma u otra podemos entender ciertas cosas que el otro puede estar pasando o mi hijo puede estar pasando. Entender que ciertamente, como dicen las estadísticas, aunque la población infanto-juvenil quizás no es la que más alta tasa presente de muerte por COVID o Sí, mayor afectación por los síntomas presentes, sí debemos de entender y tomar en cuenta de que una de las poblaciones que luego de que pase todo esto, que probablemente habrá gente que todavía seguirá contagiada cuando se retire la cuarentena, es una de claro, las que más funciona como vehículo para la propagación del virus, porque se encuentran en el colegio con un aula de 20 a 30 muchachos, dependiendo del colegio, y de inmediato puede ocurrir el contagio, puede que no. Usualmente un niño o un adolescente tiene más contacto físico con los demás que uno como adulto por temas laborales, ellos por temas de juego, retoso. Todo eso claro. puede, debemos de tomarlo mucho en cuenta.
Y ¿por qué lo digo? Porque una parte crucial para este proceso que puede generar ansiedad en esta población es el tema de la sobreinformación. Sí es cierto que debemos educar a nuestros hijos lo suficiente sobre esta temática y la importancia para que sepan hasta qué punto sus conductas son favorables o desfavorables eh, para la propagación del virus, el contagio del mismo paciente con el virus. Sí. Pero es muy importante que tengan la suficiente información, pero sin excedernos de, porque una excesiva recepción de información puede generar mucha ansiedad, además de que han noticias falsas. Claro, claro. Tú me podías dar un ejemplo, pues creo que la gente se comenzará a preguntar, bueno, ¿cuál es ese balance? ¿Cómo yo sé hasta dónde estoy dando la adecuada información? ¿En qué consiste una adecuada información? Y yo creo que eso obviamente puede depender de la edad que tenga el hijo Claro. o la hija de la persona, y dónde puede ser que ya yo me esté pasando y dando más información de la cuenta. ¿Qué tú me dices de eso? Mira, es muy importante que nosotros como adultos podamos servir como de radar. Lo que Sí, me puede que le suceda también a una persona menor que yo, porque probablemente tiene menos recursos y menos experiencias vividas. Por lo tanto, puede que la afronte de manera diferente o con menos herramientas. Entonces, si yo veo que leer 5 o 10 veces noticias al día a mí me genera ansiedad, ¿por qué a mi hijo no le va a generar ansiedad? Algo que yo claro. siempre le digo a los pacientes es simplemente recibir la información en estos momentos de fuentes confiables y necesarias. O sea, ¿qué es lo importante ahora mismo? Quizá lograr estar pendiente de cuando Salud Pública identifica o hace la conferencia de cuántos casos han aumentado, cuántos han recuperado, alguna otra medida que tome el presidente o el gobierno, quizá algo que publique la OMS sobre nuevos descubrimientos sobre el cuidado, formas de propagación. Fuera de eso, creo que sería información que probablemente esté de más. Son Sí, las únicas. bueno, y creo que incluso algunas de esas cosas, dependiendo de la edad de los chicos, quizás no tienen ni siquiera que saberlo. O Claro, sea, yo entiendo que es importante, incluso se lo he recomendado a los adultos, o sea, hay información que para el que le gusta investigar y lo está haciendo con una finalidad de informarme, porque me interesa la ciencia, la política, la sociología, excelente. Pero para el ciudadano común, ya usted sabe lo que tiene que saber. Ya tú claro, sabes que el virus que se contagia fácilmente, que tenemos que cuidar o sea, distanciarnos socialmente, que tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, que no nos podemos tocar la cara. Lo mismo que nosotros sabemos y necesitamos saber es lo mismo que los hijos necesitan también. O sea, yo claro, entiendo que la información que deben saber es bastante básica. claro, claro. Y también entender que sí es cierto que ellos tienen el derecho de ser informados básicamente o de lo necesario. Asimismo, asimismo, no se les puede privar del derecho de recibir información honesta y adecuada. O sea, no se trata de mentir, Ah, de darles información. Si un niño pregunta, porque tiene la capacidad de recibir esa información en la mayoría de los casos, claro. claro. Pero a veces cuando queremos proteger a nuestros hijos de que, ay no, si maneja tal información de que abuelito se contagió del COVID, pues se va a sentir mal. No, no, no. Vamos a dejarlo que incluso aprenda a afrontar situaciones en las que otras personas también se contagian, se enferman, se exponen a riesgos, porque eso le permite al propio niño o adolescente adquirir sus propias herramientas, probablemente similares a la de papá y mamá o diferentes a la de papá y mamá, pero sí adquirir sus propias herramientas para afrontar situaciones. Yo siento que a veces los padres y las madres se preocupan mucho porque entienden que las cosas le van a afectar a sus hijos bastante, que no van a saber cómo manejarlos. Yo siento que a veces los padres tienen una percepción de que los niños tuvieran algún tipo de incapacidad a veces para entender las cosas. Y a mí me gusta definir a los niños como son pequeños adultos hasta Sí, cierto punto y tienen sus herramientas. Obviamente están en crecimiento, obviamente hay muchas herramientas que le faltan. Un niño de 8 años no lidia con ciertos conflictos sociales como lo sabe hacer un adolescente quizás, pero yo me atrevería a decir incluso que hay cosas en que los niños a veces funcionan mejor que nosotros los adultos. Y es uno que está más ansioso de la cuenta y cuando tú intentas explicarle al niño lo que está pasando, lo que recibe de ellos, ah, bueno, ok, entiendo, gracias por la información y siguen su camino. ¿no? Y también tomar en cuenta que, claro, mientras más edad vayan teniendo, menos control tenemos de la información a la que accedan. Entonces, por más que yo quiera Sí, ocultar a mis hijos, tienen acceso al Internet. Y el Internet, con una simple búsqueda y un clic,
acceden a cualquier tipo de información, enfocándonos, claro, en el COVID, pero entender que de manera general, por más que querramos no exponerlo ante ciertas situaciones, informaciones o eventos, como en este caso el confinamiento, el COVID y las medidas que se tomen, o la cantidad de contagios o las imágenes que se rieguen en las redes, ellos pueden tener el acceso, incluso a veces está más fácil que nosotros. Mientras más jóvenes son, a veces más herramientas tienen con las tecnologías. Manejan aplicaciones nuevas que salen, las redes sociales nuevas que salen, acceden más fácil a información. Entonces, es simplemente contarles con honestidad lo que está sucediendo, saber responder sus cuestionantes. Tampoco nosotros como adultos tenemos por qué tener todas las respuestas, podemos informarnos de algún colega médico, algún colega psicólogo sobre cuál es la manera más adecuada de manejar o responder una pregunta, pero ocultar la información nunca es recomendable, porque entonces genera también mucha ansiedad, porque ¿qué es eso tan malo o tan peligroso que yo no puedo saber? Y me preocupo. Y entonces empiezo a idear, a rumiar, a generar ideas que lo que generan en mí es ansiedad, que se ve manifestada en un montón de síntomas que vamos viendo ahora más adelante. Claro, claro, yo creo que eso es válido para cualquier situación. O sea, lo peor que uno puede hacer es ocultar la información a los muchachos. Incluso no tener el temor de si la respuesta es yo no sé, también decirlo. O sea, yo creo que lo importante es que nuestros hijos vean cómo, o sea, bueno, yo no tengo hijos, pero que los hijos vean cómo sus padres están viviendo esta situación, que el padre o la madre pueda ser, o el tutor pueda ser honesto con lo que está sintiendo, pueda ser transparente con la emoción que está teniendo y que la conversación se centre en cómo nosotros, que estamos viviendo, como tú bien dijiste al inicio de la sesión de hoy, estamos viviendo esto juntos y ambos seguramente estamos viviendo ansiedad. Ambos seguramente tenemos algo de miedo. Ambos nos preocupa que abuelita se enferme. Entonces, tenemos que ser abiertos. Lo estoy afirmando, pero también te lo pregunto. Tenemos que ser abiertos con lo que estamos sintiendo. ¿Hasta qué punto y de qué forma? Creo que son las preguntas claves aquí. Sí, precisamente. O sea, incluso esto es un excelente momento para que los padres puedan servir como modelos a sus hijos. O sea, incluso que un adolescente me haga una pregunta sobre el coronavirus, que yo no tenga información, porque no tengo quizá por qué tenerla, porque no soy médico, no soy doctor, es un buen Claro. momento para que vamos a una fuente confiable, a ver qué información tienen sobre esto y modelarles a ellos cómo adquirir esos recursos y respuestas. En el caso de los niños chiquitos, como más pequeñitos, como bien comenta aquí Lulu Cuentacuentos, hay un montón de recursos educativos e infantiles para los niños más pequeñitos incluso, en el que se les explica de manera sencilla, adaptados a cada edad, qué es el coronavirus, qué pasa con el coronavirus, cómo interactúa el virus con nosotros y cuáles medidas debemos de tomar y por qué debemos de tomarla. Incluso hay algunos que explican el por qué no podemos ir a la escuela, por qué debemos de mantenernos en casa, por qué no podemos ver a abuelito y abuelita. Hay un montón de Sí. recursos en el Internet disponibles. Y me gustaría quizás que veamos un ejemplo, dos, según rango de edad, de cómo pudiéramos hablar con los chicos de esto. O sea, por ahí vi un primo mío que se conectó, que tiene un niño de 4 años o 5, tiene otra de 2. Hay algunos que son muy chiquitos y quizás no hay que decirles nada, pero con un niño de 5 o 6 años o de 8 o 9, ¿qué tú recomendarías es una buena forma de tocar el tema y de explicarle qué está pasando y cómo como familia nos vamos a comportar? Claro, para responder a eso, como bien tú dices, tenemos que tomar mucho en cuenta la edad. Niños que son menores de 2 años, lo que probablemente presenten son conductas de apego excesivo, en el que necesite estar más tiempo con mamá, más tiempo con papá, o que extrañe mucho a mi maestra, a mi maestro, a esa tía con la que pasaba tiempo en la tarde. En el caso de los niños ya de edad preescolar, 6, 7 años, sí, por ejemplo, se les responde con más información sobre el coronavirus, porque sí se preguntan mucho más sobre lo que va a pasar después, qué está Sí, pasando ahora, qué va a pasar con la gente que me rodea, con mamá, con mi hermano, si se contagia y si me contagio yo, ¿qué pasa? Sí se cuestionan más sobre lo que pasa en ellos y en el mundo que les rodea. Y en el caso de los adolescentes, tomar en cuenta el tema de las conductas desafiantes. O sea, muchas veces, claro, hay que valorar algo, César. Sí es cierto que si una familia se presentaba o se manejaba de manera disfuncional o había un ente patológico anteriormente a esta situación, es muy probable que se agrave ahora con el confinamiento. Puede que no, claro, pero entender que nuestro adolescente ahora se comporta de manera desafiante, hay que identificar, esto sucede ahora,
o viene sucediendo desde hace un tiempo? ¿En qué situaciones en específico esto suele suceder? ¿De qué manera lo hace? ¿Con qué frecuencia? Y eso nos puede ayudar a identificar y a discernir entre lo hace por ansiedad o lo hace simplemente por desafío a nivel conductual, por ser desafiante. ¿Y Sí, por qué digo ansiedad? Y perdón, ¿por qué lo relaciono con la ansiedad? Muchas veces las conductas desafiantes tienen un origen ansioso. Lo vemos evidentemente con este niño de 8, 9 o 10 años que empieza a manejar el tema de las fracciones, de cómo multiplico, cómo divido. Es un tema que a muchos niños les genera mucha ansiedad. ¿Y qué pasa sí. cuando se sientan con la tutora, con la mamá o con la hermana, el hermano a hacer tareas? Que empiezan a reprochar, a gritar, a golpear la mesa, a desesperarse. ¿Realmente es una conducta de desafío ante las matemáticas o es que ese tema en específico, esta asignatura le genera ansiedad a este niño y por lo tanto, como no sabe regularlo en ese momento, se manifiesta o se Claro. comporta de manera desafiante? Bueno, y que creo que ansiedad y también yo le agregaría frustración. Yo trabajo bastante con adolescentes y dos cosas me vienen a la mente. O sea, he visto muchos que están reaccionando con mucha frustración a esto porque, como tú bien sabes, la adolescencia es una época de la vida donde uno tiene su sociabilidad disparada a millón. Entonces, ya vamos para un mes y medio trancados. Algunos muchachos en cuarto de bachillerato, en tercero de bachillerato, con actividades de promoción, ya venía el verano, el campamento, o sea, hay tantas actividades que estos chicos están teniendo que simplemente soltar y se les ha sido impuestos eh, Sí, y no le queda de otra. Y eso yo entiendo que genera mucha frustración, incluso sentimientos relacionados al duelo, uh porque hay -huh, muchas cosas que muchos de estos muchachos iban a tener que ya no van a tener, incluyendo quizás la graduación o la fiesta o el viaje a Bávaro que se iban a dar, y ya no va. Entonces, eso genera frustración y siento que dispara sentimientos de tristeza relacionados al duelo, que lo estamos viviendo todos, no solamente ellos, pero claro, no, y entender también que en la adolescencia ocurre un fenómeno que muchas veces los padres pasan por desapercibido y no entienden, y es el tema de la diferenciación. O sea, en la adolescencia es el periodo clave en el que vemos que nuestros hijos simplemente quieren ser ellos, crear su propia identidad y diferenciarse de papá y de mamá. Que, ok, no es que no me gusta comer en familia juntos, simplemente que yo quiero poder hacer las cosas que decida yo y no que sean impuestas como yo era niño, porque el adolescente no es ni lo suficientemente adulto como para tomar las decisiones más maduras, como lo tomarían sus padres, o se esperaría que tomen sus padres, ni tampoco es un muchacho que hay que decirle absolutamente todo lo que hay que hacer, o no debería de claro, ser así. Entonces, lo podemos ver probablemente en este confinamiento, porque sí, estamos todos en casa. Depende de la casa o el apartamento en el que viva cada quien. Algunos de 2 habitaciones, 3 habitaciones, otros tienen el beneficio de tener un patio, una terraza, el techo, quién sabe. Pero el adolescente probablemente, lo veo en mis pacientes, pase mucho tiempo en su habitación. Y claro, ojo, no quiero normalizar esto. No quiero decir que es del todo normal. Puede ser un síntoma. El aislamiento social, no distanciamiento. Distanciamiento es lo que estamos haciendo todos ahora, de tomar distancia sí, física. Darme socialmente, no tener contacto con nadie, puede implicar o significar algo más allá. Pero también entender el componente, por eso hay que valorar todos los factores que influyen en nuestros hijos. claro, El adolescente muchas veces requerirá de su espacio, deseará tener su propio tiempo para sí mismo, crear su propia rutina, su propio horario, y no está del todo mal, porque en un momento llegarán a ser adultos en el que crearán su vida, llevarán su vida, tomarán sus propias decisiones. Incluso con el tema de las rutinas es algo que se habla mucho. Muchos padres confunden cuando le dicen, no, tienes que mantener la rutina de tus hijos y se le imponen al adolescente. Sí, es sí, cierto que debe de haber cierto control, porque tampoco el adolescente se puede volver la cabeza de la casa, pero entender también que nuestro adolescente puede tomar decisión y acción, una actitud activa sobre cómo quiero tener mi rutina, qué tiempo quiero dedicarle a cada cosa, sin quitarle importancia a lo relevante, como la educación, por ejemplo. Es algo que puede ocurrir, es algo que puede pasar. Que si mi adolescente le digo, mira, a tu hermano de 8 años se le exige que a las 3 de la tarde tiene que estar sentado haciendo tarea, el adolescente quizá puede decir, no mami, espérate, a las 3 quiero tomarme media hora de descanso y a las 4 claro, empiezo. Entonces, claro. tener flexibilidad y esa capacidad de diálogo con el adolescente, que le va a permitir incluso aprender a negociar más adelante, a lograr sus objetivos a nivel social. Sí, totalmente de acuerdo. Yo entiendo que a veces confundimos la palabra tener una rutina, un esquema con, con, con militar.
Sí, básicamente no tiene que ser militar. Y definitivamente con el adolescente, sobre todo, tenemos que ser flexibles. Algo que yo recomiendo mucho, que me imagino obviamente puede servir también en este contexto, es que con los adolescentes tengamos un sistema donde si hay dos o tres cosas básicas que son esenciales y que ya le hemos atribuido como una responsabilidad que le toca a ellos hacer en la casa, podemos darle o recordarle la responsabilidad o asignársela, pero decirles a ellos que elijan dentro de un rango de tiempo en qué momentos ellos desean hacer claro, esa actividad. Entiéndase, los platos te tocan fregarlos lunes, miércoles y viernes sí, y tienen que estar fregados antes de las 8 de la noche. Y ya el adolescente decide si lo quiere hacer a las 3, a las 4, a las 5, a las 7:45 rayando antes de que suene la alarma, ujú, pero eso nos permite seguir teniendo el mando como padres de la casa, pero permitir, como tú decías ahorita, el proceso de individuación del adolescente y que ellos sientan también que tienen voz y voto en cómo ellos desean hacer las cosas. Porque hay gente que le gusta fregar los platos, como a mí, desde que come y hacer la digestión parado fregando. Pero quizás con quien tú vives en la casa o el adolescente prefiere bajar las alturas del arroz y después ahorita, después que hable con los amigos, él coge ánimo y se pone a fregar. No es que no lo va a hacer, pero muchas veces nos desesperamos y ahí viene el conflicto porque me desesperé porque yo quería que el adolescente lo hiciera en el momento que yo quería. claro, claro. Y ahí viene el tema sumamente importante de cómo realmente manejo el conflicto en casa, cómo manejo las situaciones de discusiones o de peleas en el hogar. Eh, Como siempre, va a depender mucho de la edad, pero entender también que si yo como padre no me encuentro en este momento capaz o con las habilidades de regular mis emociones y no actuar de manera agresiva, no puedo esperar que mi adolescente o mi hijo sí lo haga. Claro, Hijos ansiosos, eso está más que demostrado. Si mi niño constantemente se mantiene discutiendo, hablando mal, diciendo malas palabras, peleando con su hermano, tengo que ver primero cómo está la dinámica en el hogar, si yo, con la otra figura de autoridad que hay en el hogar, o yo mismo, si yo soy padre soltero, cómo me manejo con los demás y qué mi hijo ve de esa dinámica mía con los demás, qué está aprendiendo mi hijo sobre esta dinámica. O sea, claro. somos modelos constantemente de la conducta de nuestros hijos. Nuestros hijos usualmente replican lo que nosotros como padres hacemos. Con los adolescentes, por ejemplo, si hay algún tipo de discusión o enfrentamiento, no se recomienda mucho la confrontación en esta época, porque tampoco podemos volver el hogar en un ring de batalla o de pelea. Claro. Además, entender bien qué batallas realmente quiero pelear, por usar el término de pelear, no por realmente Sí, hablar literal, qué realmente quiero lograr con mi adolescente, qué realmente es importante hablar y qué realmente es importante que lleguemos a un acuerdo en esta época, porque estamos hablando de una situación también extraordinaria, totalmente claro. distinta. No es lo normal. Es cierto que todavía no tenemos la certeza de si esto va a acabar en un mes y medio, en 2 meses, no sabemos, pero de momento entender que así como hay muchas cosas que fuera de esta situación, o sea, en la vida cotidiana, en lo normal, podemos ver como síntomas, como irritabilidad, el lavado excesivo de manos, hoy en día se vuelven Claro. realidad. O sea, es muy probable que muchos estemos irritados, muchos estemos ansiosos, muchos estemos con mucha gana de tener un cuidado excesivo sobre la limpieza, porque si pido algo al delivery, el colmado, quiero limpiar la puerta, son conductas que sí, se pueden entender un poco normales, adaptativas también ante lo que sucede hoy en día, Sí. pero antes de llevar a cabo una confrontación con este tipo de situaciones que entiendo que en mi adolescente no deberían de seguir sucediendo, lo mejor es estar calmados. Si hay algo que sucede, le reprocho a mi adolescente y veo que los dos estamos elevando la voz, parar la situación en ese momento, la discusión en ese momento, y si hay que hablarlo luego realmente, se habla con calma. Mire, yo creo que eso es válido para cualquier emoción que estemos sintiendo. Incluso si yo como padre o madre estoy sumamente ansioso porque de repente estuve viendo noticias y me enteré de algo que me alteró, no es el momento para tú compartir información con el adolescente. ¿Por qué? Porque, o con cualquier niño. Porque cuando te acerques a él, tu ansiedad va a ser visible y tu capacidad de actuar de manera racional y de cuidar el mensaje que está dando va a estar trunchada también por la ansiedad que está viviendo. Entonces, definitivamente tenemos que autorregularnos nosotros antes de tener cualquier tipo de conversación donde estén las emociones involucradas con nuestros hijos. Claro, y ¿Están? es algo que no decimos los psicólogos por decirlo, o sea, esto no es una simple recomendación que se hace porque sí.
Esto tiene una base neurológica y científica, o sea, la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones, cuando está sobreexcitada, sobreactivada, porque estamos muy ansiosos, muy irritados, bloquea el área frontal que tiene que ver con resolución de problemas, toma de decisiones. Entonces, imagínense que nos encontremos alterados porque tenemos mucha ansiedad o mucha irritabilidad o mucha tristeza también, o mucho miedo. La decisión que vamos a tomar en ese momento probablemente no va a ser la más adecuada. No vamos a resolver el conflicto de manera adecuada. Y eso pasa en todas las edades. Sí es cierto que ese lóbulo frontal, esa parte neurológica que tiene que ver con estas funciones importantes para la interacción social, termina desarrollándose entre los 19 y 25 años de edad. Nosotros que somos los adultos, que ya quizá pasamos ese rango de edad, tenemos que entender, ok, ahora mismo quizá no me encuentro en el mejor momento para decir lo que tengo que decir o para decidir conmigo lo que tengo que decidir. Vamos a dar unos minutitos, unos segunditos, media hora, lo que sea necesario tomarse para retomar la conversación luego con mayor calma. Mira, y así como tiene uno que regularse, vuelvo y hago énfasis en algo que mencionaste anteriormente, pero ahora en este contexto, tenemos que permitirle, sobre todo a nuestros adolescentes, eh, alejarse si ellos lo necesitan. El adolescente se aleja por naturaleza para autorregularse. O sea, la imagen del muchacho que se va y se tranca en la habitación o que sale de la habitación cuando tú le das un boche, tú la ves en cualquier película y es porque es uno de sus mecanismos, no necesariamente de hacer una rabieta y expresar su opinión, que es lo que usualmente están haciendo con la rabieta, pero de autorregularse. O sea, a veces el muchacho necesita estar en su habitación y no podemos forzarlo a que tiene que quedarse ahí, que tiene que conversar con nosotros ahora. Tenemos que permitirle que él tenga ese mecanismo o ella de regularse antes de proceder con cualquier conversación que vayamos a tener con ellos. Claro, y también muy importante que nosotros como adultos y los que son padres puedan ver de qué manera hablan sobre los temas importantes o que quieran hablar con sus hijos. Porque imaginémonos la situación en la que se genera el conflicto. No fregaste los platos cuando yo te dije. El adolescente va, se tranca. A las 2 horas papá o mamá se le acerca, mira, quiero hablar de lo que pasó ahorita. Y el adolescente va y se tranca en el baño. Aquí estamos viendo también una situación en la que el adolescente evita confrontar. Entonces, Claro. quizás momento para nosotros como adultos validarlos, entender que quizá puede ser una situación difícil para ellos, que les genera ansiedad, eso lo va a hacer sentir quizás no, es muy probable que los haga sentir más tranquilos y más propensos a hablar y a dialogar, o por lo menos simplemente escuchar. Pero ojo con eso, sí, el adolescente buscará su espacio, pero si pasa muy frecuentemente con el mismo tema, primero revisarnos nosotros en cómo estamos afrontando el tema con nuestro hijo o hija y luego hacerles saber que los podemos escuchar, que pueden ser escuchados y que estamos validando sus emociones. Y como dijiste al principio del live, también es importante tener claro la información de cómo eran las cosas antes de. Yo creo que, obviamente, si tu hijo lo que tenía como costumbre era alejarse, obviamente lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo en potencia, multiplicado por tres, porque estamos en un momento de crisis que genera mucho malestar emocional y vivir trancado en una casa con otras personas y que son tus padres, tu papá y tu mamá, para un adolescente sobre todo, provoca demasiadas emociones. Entonces es de esperar y entiendo que tenemos que tener paciencia a que puede ser que haya un poco más de exabruptos de lo que estábamos acostumbrados. Y como tú bien dijiste, tenemos que saber elegir en qué batallas nos metemos. Si el Claro, muchacho no hizo lo que dijo que iba a hacer a las 5, realmente yo tengo que ir a su habitación, sacarlo, darle un boche, decirle, o esa batalla yo la puedo soltar. Ahora, si él me dice que quiere salir a visitar a la novia, ok, quizás es una batalla que yo me tengo que sentar a luchar porque esa no se la voy a permitir. claro, claro. Y tú sabes que hablando con sobre ese mismo tema de las batallas, el confrontamiento, las discusiones, algo que es muy importante tomar en cuenta para los padres que tienen hijos en edad escolar de 8, 10, 11 años, es Sí, el tema de la educación online. ¿Por qué lo mezclo? Porque si un niño, imaginémonos que el niño tiene el privilegio de estar en un colegio que le facilita las plataformas, videollamadas o la modalidad que haya decidido para mantener la educación en la modalidad online, como estamos todos funcionando. Es un periodo y una oportunidad que debemos de sacarle el mayor provecho. ¿Y qué pasa? Que muchos hogares que tienen la costumbre de hablar con tonos de voz, un tono de voz elevado, con mucha agresividad, imagínense un niño que a las 10 o 11 de la mañana se encuentra tomando una clase de matemáticas, de física o de sociales,
online, no va a poder concentrarse porque va a tener todos estos estresores a su alrededor, que mamá discutiendo, papá discutiendo, su hermana también discutiendo. O sea, va a interferir de inmediato con el proceso educativo. Ya de por sí el proceso educativo se puede ver afectado por esa situación, porque no estamos yendo al colegio, no todos los maestros tienen las herramientas tecnológicas, lamentablemente, y tampoco en la casa contamos con probablemente todas las computadoras, tablets, celulares, buena conexión. Entonces, agregar otro agente estresor como las discusiones y el mal manejo que tenemos en el hogar o el no poder ofrecerle un espacio en el que puede estar por lo menos en la esquina de la mesa tranquilo, con unos audífonos o sin audífonos, pero tranquilo, con calma y que pueda prestar atención a clases. Es algo que debemos de tomar con mucho cuidado. Entonces, Blas, también quisiera volver al título del conversatorio de hoy, para que hablemos un poquito de emociones. Y te preguntaría primero quizás hasta por experiencia, o sea, ¿qué tú has visto, están viviendo niños y adolescentes en este momento? ¿Cuáles son las realidades emocionales más comunes que tú estás viendo? Y te lo pregunto porque a veces uno como terapeuta, tanto tú como yo que trabajamos con diversas poblaciones, incluyendo adolescentes y niños, tenemos a veces acceso al mundo emocional con mayor claridad de la persona con la que estamos trabajando que lo que viven en su casa. Que a veces las personas no comunican con claridad lo que están sintiendo porque no quieren o porque no saben cómo hacerlo, o el que vive con ellos no sabe cómo interpretarlo. Entonces, nosotros que tenemos acceso directo a ese mundo interno emocional, ¿qué tú has visto están viviendo los chicos y las chicas en este momento? Mira, lo que más veo afectado es el tema de la higiene del sueño. O sea, el sueño se ha visto alterado en casi todos los pacientes que estoy manejando, que se les hace difícil iniciar a dormir o que se despiertan en la noche y se quedan pensando constantemente en lo que vieron en la noticia o lo que había sucedido en casa. El tema del sueño el patrón del sueño se ha visto afectado grandemente en un sinnúmero de edades, no solamente en adolescentes, en Sí. niños, en Y los propios. adultos. Claro. Eh, Eso es uno de los síntomas. Puede verse como un síntoma Sí. que puede ser vinculado con mal manejo de ansiedad, simplemente un bajo manejo o poco manejo de rutinas, poco ejercicio físico, porque claro, ahora quizá nos movemos mucho menos porque si antes yo iba al colegio, hacía ejercicio, aunque sea 1 o 2 veces a la semana, o si yo iba al trabajo siendo adulto y tenía que subir aunque sea las escaleras del edificio, cruzar la calle, hoy en día son cosas que no se hacen y eso el cuerpo lo vive. Claro, claro. Entonces, Incluso, sí, no, incluso entiendo que hasta el quedarnos tanto tiempo trancados en casa y no exponernos a la luz solar nos va desubicando nuestro ciclo del sueño. O sea, si te la pasas, a los adolescentes les encanta hacer eso, pasársela entre cuatro paredes con la cortina cerrada, que ni saben si es de día o de noche. Y definitivamente eso va descontrolando, como tú dices, el sueño. Y sueño, para mí, sí, y para mí me detengo aquí porque yo entiendo que el sueño es primordial. Si el sueño se desregula la tristeza, se desregula la ansiedad, la irritabilidad. O sea que yo entiendo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener una rutina del hogar completo, porque lo primero somos nosotros. Si nosotros estamos despiertos hasta las 2 de la mañana como papá o mamá, bueno, ¿qué le pedimos a los hijos? O si de repente nos sentamos a ver una película como familia hasta las 12 de la noche con el niño que tiene 8 años, o sea, tenemos que cuidar, mantener una estructura del hogar completo para poder seguir funcionando lo más cercano al funcionamiento anterior que teníamos. claro, sí. El Eh, tema del sueño es algo casi indiscutible. O sea, es lo mismo que hablábamos de las batallas. Si hay algo que debemos de cuidar o de conversar en casa y de tener bien claro, por ejemplo, es el tema del sueño. sí, Por lo menos definir a qué hora debemos estar todos, aunque sea en cama. Y si es necesario de conectar internet, pues bueno, ver de qué forma, exacto, pero buscar la manera de que el sueño no se altere, porque sí. un sueño que no descansó lo suficiente, no regula bien sus emociones, no presta atención adecuadamente, el lóbulo frontal que hablamos anteriormente no funciona de manera óptima, entonces puede afectar en todo lo que sucede en el día. Si no No, descansa, y es una bola de nieve, porque un muchacho que no duerme bien al otro día no presta atención en clase, se gana en boche de la profesora, se va atrasando, está irritable porque no entiende la clase porque tiene sueño, después pelea con la mamá porque la mamá tenía que hacer la tarea y no la hizo, dice porque quería dormir en la tarde, o sea, abre la puerta a tantas otras problemáticas
que yo creo que es uno de los temas esenciales a prestar la atención. Por ahí comenta Leonor González, me imagino que habla de sus hijos que están haciendo ejercicios, pero no a diario y no toman sol. Justo lo que estábamos hablando, o sea, para mí, yo no dejo pasar mi momentito del día, aunque tenga que decirle al paciente próximo que se espere un chin, de salir a las 5 o 6 de la tarde al balcón, porque esa es la hora que me pega de frente en el balcón mío, a tomar sol. Y el efecto inmediato que yo veo en mi ánimo de ese momentito de sol es increíble. Y me encanta además el momento porque es un momento de sol que no tiene motores, ni humo, ni nada, porque ya son las 6 de la tarde. ¿Entiendes? Ujú. Entonces yo entiendo que es indispensable que incentivemos tanto que los muchachos hagan ejercicio, los que son chiquitos, que lo hagamos con ellos. Por ahí, por internet, tú te encuentras muchísimas rutinas de cómo hacer ejercicio con tus hijos. Es esencial que lo hagan y que procuremos, según su apartamento, casa lo permita, aunque sea sacar la cabeza por la ventana para que tengan contacto con el sol. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Eh, y bueno, viendo otro de los síntomas, por ejemplo, que se puede presentar con mayor frecuencia en esta época, parte del sueño, es el tema de lo que nosotros le llamamos la psicosomática. Síntomas físicos que no tienen origen biológico, no biológico, quizá la palabra, pero origen físico, valga la redundancia, tienen un origen psicológico. sí, Yo uso de ejemplo con los adolescentes y con los padres de que podemos ver muchos adolescentes que en bachillerato, en secundaria, cuando se encuentran muy ansiosos o bajo situaciones de estrés, se le cae el pelo o le sale un poquito más de acné, la cara se pone más grasosa, les duele la cabeza, la barriga también, en el caso de los niños más pequeños les duele mucho. Entonces son síntomas que quizá un papá no tiene las herramientas como clínico para poder diferenciar si realmente tiene un componente emocional o totalmente físico, pero son cosas que debemos de observar. Incluso con el tema de las conductas regresivas. Es cierto que el volverse a orinar en la cama, el volver a perder el control que tenía ya de los esfínteres, volver a chuparse el dedo, sí es cierto que son mecanismos de defensa que utilizan muchos niños ante situaciones de peligro, porque de una forma u otra volver a ese estado en el que yo necesito ser cuidado, porque hay un peligro que percibo o que he vivido, no deja de ser algo que debemos de prestarle atención, y más si se prolonga en el tiempo, porque lo peor es que se cronifique. Eh, el sueño, la alimentación también se ve afectada con nuestros jóvenes, a veces quieren comer de menos o quieren comer más. Creo que incluso nuestra terapeuta colega hablaba sobre el hambre emocional en estos sí. días, muy bueno. El tema, por ejemplo, de los electrónicos. Y Esto veo que varias personas están haciendo preguntas sobre eso. Justamente te iba a preguntar, ¿qué hacemos con los muchachos? El uso de electrónicos, el uso abusivo que podemos estar haciendo todos, quizás no tienen más tiempo, ya sea buscando noticias, buscando, viendo live, cualquier otra cosa. O sea, definitivamente estamos más conectados a la pantalla, para bien, porque no sé qué hubiera sido de una cuarentena como esta hace 30 años para atrás, cómo hubiéramos seguido funcionando como sociedad, pero también para mal, porque definitivamente el uso excesivo de electrónicos tiene su impacto en nosotros y en los adolescentes. ¿Qué tú recomiendas? ¿Cuál es el balance ahí adecuado? muy importante entender que hoy en día los electrónicos son como la vara que utilizaba el cavernícola para cazar. Es un artefacto que vamos a utilizar para lo que necesitamos para sobrevivir hoy en día. Y sobrevivir me refiero más que nada, por ejemplo, a la parte social. Sí, Es lo único que nos mantiene conectados con nuestros amigos, con nuestros parientes lejanos o hasta con el vecino, que simplemente no puedo cruzar la puerta del pasillo del edificio y quisiera hablar con mi vecino o con la vecina. Es una herramienta que permite el contacto social, es cierto. Está permitiendo también el trabajar online, está permitiendo también el continuar la educación online. Sí, es cierto que preocupa mucho la frecuencia en que se está utilizando, porque probablemente hay gente hoy dedicándole de 10, 11 a 12 horas al día, si no duerme lo suficiente, pero se le dedica excesivamente, una cantidad excesiva de horas a los electrónicos, que paso de la computadora al celular, del celular a la televisión y vuelvo al ciclo de computadora, celular, televisión. Es cierto que es preocupante, pero debido a la situación, creo que más que enfocarnos en la frecuencia del uso, es tratar de entender por qué realmente está usando el electrónico. Lo usa con fines sociales y eso lo ayuda a mantener el contacto social con sus compañeros, con sus amigos, con la abuelita. Lo usa con fines de evitar situaciones, que si tengo una discusión de inmediato me tranco, pero voy a usar el celular, no tanto porque necesito el espacio, o me pongo los audífonos porque simplemente estoy evitando esta situación que me genera ansiedad, o si simplemente lo hace porque se encuentra aburrido en el día. Son bueno, como
como hablamos ahorita, uno debe tomarse uno como ejemplo e imaginarse que yo como ser humano, si vivo las maneras de una manera, vivo las cosas de una manera en específico y busco autorregularme de una manera en específico, es probable que mi hijo o mi hija también lo haga. Y yo te puedo decir que en algunos momentos podré haber sentido algún tipo de ansiedad relacionado a lo que está pasando y puedo haber recurrido a hacer ejercicio en ese momento, como también puedo haber recurrido a buscar un programa que me mandaron ayer de chiste que dura 2 horas y ponerme a verlo en YouTube porque quiero regular mi ansiedad y no quiero estar pensando en noticias. Entonces, tenemos que entender que muchas veces los muchachos van a estar haciendo algo así, que el uso que para nosotros nos parece inútil y sin fin, puede estar teniendo el fin no solo de socializar, como tú dices, también puede ser que me estoy regulando de alguna manera. Claro, Yo sí el pero, lo, no el pero, sino la salvedad lo hiciera más con tratar de tener quizá un horario de cierre de vida electrónica en la casa para todo el mundo. claro, Porque estar pegado así de la pantalla en la noche, tú estás viendo la luz de la pantalla, te altera los ciclos del sueño. Entonces, como hablábamos anteriormente, si queremos regular el sueño, porque estamos viendo que es tan importante para mantenernos regulados emocionalmente, entonces tenemos que procurar que haya una hora donde se apaguen los electrónicos. Y mañana retomamos, pero ahora se acabó. Si en tu casa es las 11 es las 11. Si en otra casa es las 10 es las 10. Cada quien sabrá lo que hace en su casa y cómo son sus hijos y la edad que tienen sus muchachos. Pero mm, para mí debe haber un momento de cierre. una hora de fin, eso es. Eso es Sí. como lo más importante que se puede destacar con las tecnologías hoy en día, en esta situación. Es la hora en que se terminan de usar los aparatos electrónicos y el por qué está usando el aparato electrónico. Que a veces creemos que es simplemente porque está jugando, pero a veces también el juego es una forma de socializar, porque con el headset o los audífonos, pues hablo con mis amigos, bueno, Claro. hay que ver bien la conducta, hay que ver realmente qué hay detrás y qué motiva esta conducta a ser llevada a cabo con X frecuencia. No. Eh, Y aparte de dificultades con el sueño, ¿qué otras cosas tú has percibido que los muchachos jóvenes están viviendo en este momento? uh-huh, uh-huh. Con la parte académica, relacionado a la parte académica, el tema de las conductas desafiantes cuenta como un síntoma, porque por lo que dijimos anteriormente de la ansiedad, a veces no es que el niño no quiere hacer las clases o las asignaciones que se le mandan en casa o que se le envían por correo, a veces que es un tema que le genera ansiedad. Yo, por ejemplo, en secundaria era malísimo para física, química, matemática y ahora teniendo quizá conocimiento de cómo funciona la ansiedad, yo buscaba un montón de vías de escape, que me ponía en el celular o que me ponía a ver televisión o hacía cualquier otra cosa, era simplemente con evitar tener contacto con ese elemento que me generaba ansiedad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto con los niños? A veces por evitar la conducta, como no regulo mi ansiedad de manera adecuada porque no me han enseñado o no he aprendido, me comporto de manera desafiante. Me muestro irritable, peleo, elevo la voz, digo que no voy a colaborar, que no quiero hacer más nada. Entonces no es tanto se describe como conducta desafiante porque es lo que se ve claramente, pero debajo de esto hay un componente ansioso sumamente elevado e Mm. importante que si no se trabaja se va a manifestar siempre a través de conductas desafiantes. Claro, claro, ahí comenta alguien, solo puso la palabra agresividad. Me imagino que se refiere a esto que estamos hablando, o sea, qué otra cosa yo puedo ver en mis hijos y qué me puede estar indicando lo que yo estoy viendo. También agrega ahí Sara, aburrido, desanimado. Uh-huh. Sí, todo esto se puede estar observando en cualquiera de sus hijos, sus hijas. Yo entiendo que la agresividad muchas veces es algo secundario a otras cosas. Así vemos un muchacho que está reaccionando con agresividad. La agresividad se puede equiparar con frustración y con irritabilidad. Muchas veces lo que hay detrás de eso es otra cosa. Y es un buen ejercicio yo sentarme y observar, ¿y qué le está pasando a mi hijo? Que está agresivo. ¿Qué estaba pasando ahora mismo? O Uh-huh. sea, yo estoy invadiendo su espacio, él me está pidiendo con esta agresividad que respete su opinión en algo, me está indicando que está nervioso de alguna manera y que la situación lo tiene estresado y lo que está saliendo es irritabilidad. Que respondo yo como adulto también, porque a veces Sí, creemos que los hijos no son agresivos, que sería lo ideal, cuando nosotros somos agresivos. Al hablar, exacto. los gestos corporales también, o sea, muy importante eso también, entender de dónde ha aprendido este patrón de agresividad, si realmente lo ha aprendido.
Mira, hay Eh, una cosa que yo le recomiendo a veces a los padres, y yo la bauticé como el Google Translate, y que es que cuando su hijo le salte con una grosería, lo que hagamos es, en vez de quedarnos enchivados en por qué tú me hablas así, es una falta de respeto, es que hagamos un stop y apliquemos lo que yo le puse el Google Translate, digamos, vamos, déjame yo traducir qué es lo que está pasando aquí. ¿Y cómo yo lo traduzco? Bueno, déjame preguntarle directamente. ¿Qué yo hago? Fulano, estoy bien, o sea, me estás gritando, o sea, estoy entendiendo por este grito que lo que yo te estoy diciendo no te está gustando. Entonces, cuéntame, ¿qué no te gustó de lo que yo te acabo de decir? Entonces, fíjate, ese tipo de respuesta me lleva a un escarbar un poquito a ver qué es lo que está pasando y no me quedo trancado en que eso es una falta de respeto, a tu mamá no le habla de esa manera, a tu papá no se le habla así, que al final no nos lleva a ningún sitio, porque yo lo que quiero saber es qué acaba de pasar dentro de ti que tu conducta en respuesta fue gritar y decir una grosería. Más que cuestionar el por qué lo hace o la conducta, es entender qué ha detonado esta conducta. Si queremos que una conducta disminuya a cero o simplemente no vuelva a pasar o pase de manera distinta, tenemos que ver qué ha llevado a que nuestro hijo se comporte de esta manera. Sí, Entender el tema, el detonante, que muchas veces puede ser papá, muchas veces puede ser simplemente una poca regulación emocional que tenga nuestro hijo. O sea, hay que valorar bien. Pero todo este tema de conductas regresivas, de alteraciones en el sueño, en los hábitos alimenticios, eh, también el sobreuso de electrónicos, si lo podemos ver como un síntoma para aquellos que lo usan para evitar o para aislarse socialmente, también el aislamiento social, como dijimos, dificultades conductuales, síntomas físicos, todos estos suelen estar relacionados con componentes de ansiedad, de claro. miedo, frustración, que son componentes más que físicos, psicológicos, que deben de ser escuchados, atendidos y tomados en cuenta. Sí. Mira, bueno, esto era de que media hora, ya llevamos 47 minutos, pero vamos a tomar una pregunta o dos. Aquí veo una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos ayudar a los más pequeños con los sentimientos de ansiedad? Esa pregunta yo la he visto muchísimo en redes. Eh, ¿Qué tú recomiendas con los más chiquitos? Vamos a asumir que los más chiquitos sean de 7 para abajo, 8 para abajo. Escucha activa, crear el diálogo con los hijos, identificar qué le pasa, que traten de verbalizar y en el caso de que no puedan verbalizarlo, pues lo podemos hacer a través del dibujo. Hay niñas o niños que les gusta también con el cuerpo bailar o hacer cosas. Permitirles espacio en el que puedan ventilar emocionalmente lo que les sucede y ayudarlos a ellos a identificar qué realmente le está causando ansiedad, porque a veces los niños sienten ansiedad, no le ponen el nombre de ansiedad, no saben qué les genera ansiedad, tampoco saben cómo regularla y se vuelve todo Sí. como un etcétera. Entonces, es poder servir como ese canal de traducción, como dijiste lo de traductor Google con los Sí. adolescentes, traducción y permitirles ese espacio de seguridad y ventilación en el que puedan decir cómo se sienten y qué sienten también y cómo lo sienten en el cuerpo. Eh, Eso muy que dice, eso es muy importante, eso que tú dices, cómo lo sienten en el cuerpo. Yo siento que a veces los niños jóvenes, los chiquitos, no saben expresar las cosas necesariamente con palabras, pero te pueden señalar, o te pueden describir de otra manera. Siento como un glu 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 en la barriga. Ok, glu 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 en la barriga es un síntoma de ansiedad. Siento claro. como me duele ahí en el pecho, puede ser ansiedad, puede ser tristeza también. O Digo, como sea, lo vi con un paciente una vez que cuando estábamos tratando de indagar en esa parte, lo que empezó a dibujar fue remolinos, un tornado, y yo, ok, ¿de qué manera esto exacto. está pasando a ti? Es que me siento así, que le doy vuelta y vuelta al asunto y no sé, no sé, no sé. Entonces, son diferentes maneras en las que quizá no estamos trabajando con lo que le genere ansiedad, pero sí estamos ayudándolo a ventilar esa carga emocional que lleva, esa mochila de aguantar tanto y reprimir esa emoción o simplemente no expresarla. Otra cosa que con los niños pequeños puede funcionar también es el tema de las actividades agradables. No quiero sonar como en este estilo de positivismo y de piensa Sí, positivo, pero está más que demostrado que si nos sentimos bien, hacemos cosas que nos agraden. Entonces, de igual manera, si hacemos cosas que nos ves, agraden, vamos a sentir bien. Entonces, claro. no es que se pasen el día entero haciendo actividades agradables, pero sí por lo menos proponernos que una o dos actividades al día en la tarde, luego de cumplir los deberes académicos, podemos hacerla. Y eso puede también influir en el estado de ánimo. El tema de las Claro. rutinas, creo que lo mencioné al principio. Sí, se habla mucho de las rutinas. De por sí la palabra rutina ya es un elemento que genera ansiedad en muchas personas, porque Sí, papá tiene
tiene, y mamá también, tiene que trabajar, ser ama o padre de casa, tiene que colaborar con la educación, que la crianza, son un montón de factores. O cuidar también a los abuelos o aquellos parientes que se encuentran quizá necesitando de nuestro apoyo por la edad que tienen o por la situación en la que viven. Es cierto que genera mucha ansiedad, pero una simple rutina en la que digamos periodos, y en el caso de los niños pequeños, usar gráficos visuales de un libro, no sé, si hacemos en una hoja de papel, dividimos lunes, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, un librito. Eso significa escuela, colegio. Esas son las horas en que tenemos que estar sentados trabajando. De 12 del mediodía a 2 de la tarde, por ejemplo, comida. Y en el caso de los niños pequeños, dibujar junto con ellos, ayudarlos también a ser partícipes de que ellos entiendan o crean, tengan la noción de que ellos están creando su rutina de su día a día. Y así hacer periodos que pueden ser prolongados de 1 o 2 horas, en el que el niño no tiene por qué estar 2 horas. No sé, si decimos que en 2 horas él tiene que estar, o en 1 hora tiene que estar jugando con el perrito, 60 minutos mucho quizá, pero sí entender que puede durar media hora y media hora de descanso, pero que el niño tenga la noción y la idea y la sensación de qué va a pasar después. Si yo sé lo que va a pasar después conmigo, no, es muy probable que no me despierte o no alimente mis síntomas de ansiedad, Claro, le da una sensación de control, de alguna manera. de control. Y no Sí, tiene rutinas tan estrictamente elaboradas. O sea, claro. eh, Ok. Entonces, bueno, ahí veo un comentario que quisiera utilizar también para que reflexionemos un poco. Comenta Leonor González, con los pequeños es más fácil. Bueno, con los pequeños puede ser más fácil en algunas casas. Me imagino que algunas mamás o algunos papás estarán de acuerdo que tengan edades diferentes, niños de diferentes edades, pero hay cosas que también son más complicadas con los adolescentes. O sea, esto lo que me lleva es eh, a reflexionar de que cada casa es diferente. Y en cada casa, aunque estemos todos viviendo lo mismo, no todo el mundo vive la ansiedad de la misma manera, no todo el mundo es tan ansioso. Algunas personas tienen una tendencia más hacia la depresión y esto es lo que lo tiene triste porque no pueden seguir con su vida. Igual, como mencionamos al principio, todo depende de qué venía pasando en mi familia hasta febrero, hasta marzo. O sea, y eso obviamente no es que se detuvo, sigue siendo así, pero ahora en un lugar un poquito más pequeño y más confinados. claro, y Entonces, siempre están como hay, que es más fácil, por ejemplo, de trabajar niños o adolescentes. Yo entiendo que cada etapa tiene sus complicaciones. Hay que tomar en cuenta también las herramientas que tenga papá, que tenga mamá. A lo mejor a mí como adulto se me hace más fácil criar a un niño de 5 años, porque con el adolescente quizá no conecto tanto, pero hay padres que se le hace mucho más fácil conectar y criar adolescentes que niños pequeños. Entonces, cada etapa tiene su complicación, cada claro, padre tiene sus propias herramientas y sus propias experiencias vividas anteriormente, trabajadas o no trabajadas. claro. Entender eso en CD Children es uno de los centros donde también trabajamos, que hay ahora un pizza party entre, Te, entre los te- te- te están esperando, me parece. No, y yo tengo que hacer la cena también, o sea que Pero bueno, lamentablemente vamos a tener que ir terminando. sí, Pero, tomar en pero cuenta sí, bien breve, que cada etapa tiene su complicación. No tenemos por qué saberlo todos como padres. Es válido siempre pedir ayuda, solicitar ayuda y entender también que esta etapa irrumpe con no solo con la normalidad de cada uno de nosotros, sino también con el desarrollo. Va a tener un impacto en el desarrollo de cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el primer espacio donde mis niños aprenden a interactuar socialmente es en el aula, con sus pares. Si no hay aula con pares ahora mismo, es probable que ese desarrollo social se vea un poquito retrasado. No tiene por qué, pero es algo que debemos de tomar en cuenta. Igual con los adolescentes, o sea, hay un montón de situaciones y experiencias que ahora mismo nuestros hijos no están viviendo. Incluso estudios predicen que pueden llegar a desarrollar o a presentar síntomas de trastornos por adaptación o por estrés agudo, y tomar en cuenta si ya venimos de una familia, como dijimos en un principio, ciertamente o con peculiaridades, por no decir del todo disfuncional, o con entes patológicos, la situación va a ser peor y los efectos se verán en aumento. Incluso los así es. síntomas probable que se presenten con mayor intensidad y frecuencia si no son trabajados ahora al final de esta etapa. Entonces, Así es. Bueno, y es cierto. me parece clave lo que estás diciendo. Yo creo que es importante trabajar estas cosas. Ahí estoy viendo que mucha gente nos está dando las gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por participar y por hacer también excelentes preguntas. Pero estoy contigo, Blas. Yo entiendo, ahí nos dicen que hagamos otro live pronto. Vamos a seguir haciendo live. Hay otro la semana que viene y seguiremos haciendo por lo menos creo que uno semanal.
con diferentes temas. Sí, les invito a que ya sea por acá, por nuestra cuenta de Instagram, PraxisDom, o en nuestra página web, www.praxis.com.do, mándenos todas las preguntas que ustedes entiendan les gustaría diéramos respuesta en algún futuro live, para así poder preparar algo que les sirva a ustedes, lo que ustedes están pidiendo. De igual manera, le incentivamos a que observen a sus hijos, obsérvense a ustedes mismos y observen a sus hijos. Las emociones siempre nos indican algo. Entonces, y las conductas de sus hijos algo le están indicando. Obsérvenlo y con esa observación que ustedes hagan, les recomendamos que trabajen esto. O sea, habemos muchos terapeutas disponibles para trabajar con ustedes de manera online, si hay alguna dificultad que estén experimentando en la casa, algo de sus hijos que no están comprendiendo, que no saben cómo interpretar, no saben cómo dar respuesta a, acérquense a cualquier profesional de la salud mental, que para eso estamos, y podamos trabajar las cosas de manera individual con ustedes. Como vemos, cada familia es diferente. Y para alguna persona trabajar con los niños es más fácil, para otros es más fácil trabajar con el adolescente. Entonces, tráiganos sus dudas y estamos aquí para ustedes. Gracias, Blas, por tu tiempo y por todos tus excelentes aportes. Y seguimos trabajando. Que te vaya bien comiendo pizza. Me manda un pedacito. Bye, bye. Bueno, nos vemos luego. Chao, Chao. un placer.